Soy el Dr. Santiago Pilicita y esto es Plenitud Íntima, un espacio donde hablamos sin miedos y sin tabúes sobre la salud femenina. Quiero convencer a la mujer que se puede vivir física y emocionalmente bien en todas las edades. Los mitos detrás de la higiene han hecho que las mujeres hagamos cosas para mejorar nuestra salud genital, tomando decisiones correctas en su salud e imagen. Quiero transmitir información clara y precisa de la mano de expertos. Los principales motivos de consulta para nosotros los ginecólogos son las infecciones, el flujo. Si alguna vez sentiste miedo, vergüenza y no tenías con quién hablar de salud íntima, este espacio es para ti. ¿Alguna vez tuviste una infección vaginal y no sabías cómo son los cuidados en tu zona íntima? Hoy quiero hablarte de un tema que muchas prefieren callar, pero que afecta la vida, la autoestima y hasta la relación de miles de mujeres: el cuidado íntimo durante las infecciones vaginales. Mientras más higiene hay, más limpias vamos a estar. Sin embargo, es al revés. Nosotros Correcto. Tenemos que respetar un ambiente vaginal y ahí viene, creo, uno de los errores principales. Porque no se trata solo de curar una infección, se trata de entender tu cuerpo, de escuchar las señales que te da tu zona íntima y de romper los mitos que nos han hecho creer que sentir picazón, ardor o mal olor es normal. Y lo vamos a hablar desde un punto de vista que nadie te lo dice. La doctora Josie Velázquez es especialista en ginecología y obstetricia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además es médico tratante de ginecología en la maternidad Isidro Ayora. También es experta en psicología de la menopausia y además cuenta con una maestría en neuromarketing por la Universidad de los Hemisferios. Bienvenida. Gracias, Santiago, qué gusto estar aquí. Me encantan estos espacios. Me parece que son súper importantes para que las pacientes puedan entender un poco más. Qué gusto tenerte aquí a los tiempos, ¿no? Nos conocimos en el posgrado cuando tú estabas comenzando, ¿sí? La especialidad, y pues vamos a hablar hoy de un tema que muchas mujeres callan por vergüenza o por miedo, de cómo es el cuidado íntimo durante las relaciones sexuales, ¿sí? Muchas no saben qué hacer, si ponerse protectores, ponerse toallas, hacerse algún lavado íntimo con algún líquido especial. Y pues, ¿quién más como una mujer y además ginecóloga? Entonces lo vemos desde los dos ángulos, ¿no? Desde los dos puntos de vista. Y pues, nuevamente, bienvenida acá a mi podcast Plenitud Íntima. Muchas gracias por este espacio para poder hablar un poco más de temas que muchas veces son un mito o están llenos de mitos. Ok, y bueno, muchas tienen infecciones vaginales. Entonces, ¿qué tan común es esto en tu consulta? Creo que de los principales motivos de consulta para nosotros los ginecólogos son las infecciones, el flujo. Y lo que más llama la atención es que cada vez está más común las infecciones que se vuelven más a repetición, ¿no? Esta duda, este miedo de que no me curo, es como el miedo más grande de las pacientes. Ya me mandan muchos tratamientos y no me curo, cuando creo que debemos educarnos un poco más justamente alrededor de esto, qué es lo normal, qué no es. Pero creo que las infecciones vaginales es los motivos de consulta más comunes en la ginecología. ¿Y cuál tú crees que son los errores que comete la mujer en el momento antes de tener una infección e incluso durante, ¿no? ¿Cuáles son esos errores en el cuidado de la zona íntima para que no cure esta mujer? Creo que los principales son los errores acerca de la higiene íntima. De manera general, creo que los mitos detrás de la higiene han hecho que las mujeres hagamos cosas para mejorar nuestra salud genital, cometiendo errores que hacen que nos predispongan la aparición de infecciones. Creo que esa es una de las más importantes. Sobre todo la higiene, el exceso de higiene viene a ser uno de los principales problemas para las mujeres al momento de desarrollar infecciones, y creo que viene de la idea de que mientras más higiene hay, más limpias vamos a estar. Sin embargo, es al revés. Nosotros Correcto. Tenemos que respetar un ambiente vaginal y ahí viene, creo, uno de los errores principales. Y sabemos que todas las mujeres deben tener un flujo fisiológico, ¿sí? No es que va a estar siempre seca su área íntima, excepto quizás en la menopausia, en donde sí hay resequedad vaginal, pero en una mujer en que está en edad fértil, ¿cuál es ese flujo fisiológico, el flujo normal que siempre debe estar presente y no se debe asustar? ¿Cuáles son esas características del flujo? Bueno, lo más importante, justo como tú dices, que debemos tener en cuenta que el flujo vaginal, el ambiente vaginal va a ser saludable
de acuerdo a muchísimas aristas, la salud hormonal, incluso todo va a influenciar, la alimentación, salud mental, la higiene y sobre todo la salud hormonal. Entonces, identificar, conocernos un poco más con respecto a cómo es nuestro flujo durante el ciclo, que aún así cambia un poquito de acuerdo a qué momento del ciclo estamos atravesando, pero sin embargo, tener claro de que el flujo vaginal normal es claro, fluido, que no es de otro color, que no tiene mal olor, y que no se acompaña de molestias como picazón, irritación, ardor, son importantes, creo, tener en cuenta. Ok, y en cambio, si nos vamos a lo contrario, el flujo anormal, sabemos que hay pues varios tipos de infecciones vaginales y de acuerdo a eso va a ser el tipo de flujo, pero dándoles consejos muy prácticos a nuestra audiencia, ¿qué características debería tener ese flujo anormal para que ya la mujer necesite ir al ginecólogo y no se esté automedicando? Bueno, lo más importante creo que es saber aceptar que las mujeres tenemos un poco de flujo y de acuerdo también a las prendas que utilizamos en el día a día, que no siempre son patológicos para acudir a la atención médica. Ahora, ¿cuándo se vuelven cuándo se vuelve el flujo un problema para buscar atención médica? Cuando cambia de color, cuando en lugar de ser claro, blanquecino, se vuelve verdoso, café, oscuro, achocolatado. Todos esos flujos no son normales. El flujo normal es un flujo clarito, transparente, blanquecino, leve. Entonces, cuando vemos un cambio de coloración en el flujo que persiste con el pasar de los días, que tiene un mal olor, que genera un olor muy distinto a tener un flujo en el día a día sin ningún malestar, o se acompaña de síntomas como picazón, irritación, ardor, son síntomas y signos de que tenemos que buscar atención. Tú sabes que muchas mujeres buscan muy rápidamente una solución y es ir a la farmacia, automedicarse. Entonces es un error grave porque quizás no saben que existen diferentes tipos de infecciones como la candidiasis, la vaginosis, quizás una enfermedad de transmisión sexual como la tricomoniasis. Entonces, claro, si la mujer va a la farmacia, en la farmacia no van a saber si tiene uno de estos y pues quizás le da el óvulo que está en promoción. Entonces la automedicación no va bien en estos casos. Es común que lleguen a tu consulta mujeres que han venido polimedicadas o automedicadas y desesperadas realmente de que no ha habido una solución en esto. Es muy común que las pacientes busquen como primera alternativa, por la falta de tiempo, por la falta de recursos también, yo creo, atención médica especializada para curar este tipo de infecciones, y lo primero que suelen hacer es automedicarse con recomendaciones, sugerencias del círculo primero, claro. Amigas, familiares y después también en las farmacias. Y no solo es el problema de que no reciben muchas veces el tratamiento adecuado con respecto a óvulos, sino incluso a veces he visto errores en los que muchas mujeres reciben tratamiento para infección de vías urinarias que nada tiene que ver con una infección vaginal. Es súper importante que las pacientes sepan que el tratamiento de la infección vaginal, la valoración del ginecólogo es muy importante porque de acuerdo a las características del flujo, viene el tratamiento, es muy distinto, los medicamentos, el tratamiento, la vía de administración y sobre todo si eso no es necesario el tratamiento de la pareja. Entonces, la automedicación en los tratamientos de infección vaginal muy probablemente también es otra causa por la que las infecciones se vuelven recurrentes. Y que, al final no es la manera de tratar las infecciones vaginales. Ok, y justamente respecto a los tipos de infecciones vaginales, ¿cómo sería en este caso, por ejemplo, una candidiasis? ¿Cuáles serían esos síntomas en los cuales la mujer tiene? Y, bueno, no la mujer, porque si ella lo supiera se va a ir a la farmacia, ¿no? Pero ¿cuáles son esos síntomas en los cuales diga, esto es una candidiasis, voy al ginecólogo para que me pueda revisar y ver? Las infecciones por honguitos son muy molestosas. Se caracterizan por tener molestias como picazón, irritación, ardor, esa sensación de resequedad vaginal al tener relaciones sexuales o la sensación del ardor, quemazón después de tener relaciones sexuales, y un flujo blanquecino, pastoso, grumoso, muchas veces incluso se vuelve verdoso, abundante. Es una infección muy molestosa, muy incómoda, que requiere... De hecho, yo creo que es una de las que requiere tratamiento inmediato porque las molestias por la candidiasis se vuelven cada vez más intensas
y que pueden generalmente incluso lastimar la zona genital de las pacientes. Creo que es una de las infecciones por las que las pacientes acuden más comúnmente porque son tan incómodas que no se aguantan este tipo de molestias. Sin embargo, muchas de ellas optan primero por tratamientos caseros. Muchos también he escuchado que utilizan aseos genitales con vinagre, por ejemplo. O sea, muchas alternativas intentando calmar la molestia porque son muy incómodas, sin darse cuenta que al mismo tiempo empeoran las infecciones de este tipo. Y la candidiasis se la cataloga como de transmisión sexual, porque lo primero que se le viene a veces a la mente a la mujer, teniendo tantos meses con infecciones, ya aquí pasó algo, ¿no? Entonces siempre dice, Doc, mi pareja tal vez necesita también tratamiento, o ya a veces me ha pasado que vienen juntos a la consulta, el esposo se queda ahí en la sala y la mujer ya acá, pues ya me va diciendo, Doc, esto será de transmisión sexual. ¿Una candidiasis es de transmisión sexual o no? No, una candidiasis no es una infección de transmisión sexual, por eso no todas las infecciones vaginales que requieren tratamiento necesitan tratamiento de la pareja. Sin embargo, a veces cuando son muy intensas, después, por ejemplo, de tener relaciones sexuales, las parejas podrían tener síntomas. Y ahí es cuando se sugiere valoración a las parejas, incluso por si necesitan o no necesitan tratamiento. Sin embargo, no son de transmisión sexual pero son muy molestosas. Por eso creo que es una de las razones por las que las pacientes siempre piensan hacia lo malo. Sí. Claro. Y la otra infección ahora, que es la vaginosis bacteriana, que es por Gardnerella. En este caso, ¿cómo son los síntomas aquí en la vaginosis? Bueno, esa es otra de las infecciones también bastante comunes en las mujeres y principalmente vienen molestias como la secreción de mal olor, la secreción del olorcito a pescado, que genera mucha incomodidad porque se percibe muy intensa muchas veces, y empieza a percibirlo la paciente y tiene la sensación de que puede percibirse en la vecindad, las pacientes que están las personas que están a su alrededor, pero genera un flujo vaginal de muy mal olor. Entonces, ese es el siguiente motivo de consulta. La una no se relaciona con la otra y por eso es importantísimo, y los tratamientos son totalmente distintos. Entonces por eso es importantísimo poder identificar síntomas y que nosotros podamos al mismo tiempo examinar, para identificando justamente estos síntomas, las características del flujo, poder enviar el tratamiento adecuado. ¿Y esta, en cambio, la vaginosis, se consideraría de transmisión sexual? En los últimos estudios que salieron justamente acerca de la vaginosis como tratamiento, las recomendaciones que los ginecólogos la consideremos ya como una infección de transmisión sexual y tratemos. Sí, hay un estudio reciente, ¿no? En estos años los cuales recomendaban también darle una dosis de tratamiento a la pareja. Y la otra que sí, que creo que no hay ninguna duda que es de transmisión sexual, por si acaso, si en el diagnóstico les dijeron tricomoniasis, eso sí es definitivamente de transmisión sexual. Es un parásito que se llama Trichomona vaginalis. ¿Cómo son los síntomas de aquí en la tricomoniasis? Bueno, la tricomoniasis tiene un flujo verdoso permanente, constante. Generalmente se puede acompañar de dolor pélvico y sobre todo es muy importante la valoración del ginecólogo, porque las características del flujo, las características del cérvix muchas veces aframbuesado son los que nos permiten diferenciar entre incluso una vaginosis bacteriana, ¿no? Porque los dos pueden quizás tener mal olor, ¿no? Exacto, ambos pueden tener mal olor, el flujo también puede ser a veces medio parecido, pero las características del cérvix son una de las cosas que llaman la atención. Ok, entonces bueno, tenemos, digamos, los 3 tipos de infecciones más comunes. Y a candidiasis, ya nos hablaste de las características, la vaginosis y la tricomoniasis. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo es el cuidado? Porque nosotros podemos dar un tratamiento en óvulos, algún tratamiento de que tome, algún tratamiento tópico en crema, pero quizás no le podemos decir cómo es el cuidado en esos días que está con la infección. Quizás esta mujer tenía planeado irse, no sé, a una piscina, a la playa, y nunca le dijimos nada. Y por ejemplo en la candidiasis quizás se empeore todo por el exceso de humedad, el calor. ¿Cuáles serían los cuidados en general cuando la mujer ya tiene instaurado una infección vaginal, el cuidado íntimo? Bueno, una vez que también
ha recibido tratamiento o ha recibido las indicaciones para seguir un tratamiento, lo más importante es completarlo, ¿no? Porque muchas veces los pacientes sienten un alivio y entonces ya no lo completan. O también se acerca su fecha de su fecha de menstruación y lo interrumpen. Y son cosas que son importantísimas aclarar, que es importante que el tratamiento se termine, se complete. Es una de las cosas más importantes. De ahí, por supuesto, los cuidados que nosotros tenemos en la higiene van a influenciar muchísimo en que nosotros no solo curemos la infección que está en curso, que estamos tratando, sino también en que no se vengan recurrentes las infecciones. Entonces, principalmente aclarar que la higiene íntima, el cuidado de la zona genital en las mujeres no requiere mucho de cuántas veces, sino de cómo lo hacemos. De hecho, se sugiere que no sea más de 2 veces en el día. Claro, dependiendo muchísimo en qué momento del ciclo estamos. Si estamos en los días de sangrado menstrual, pues podrá ser mucho más seguido. Pero, ¿y qué utilizamos para el aseo? Nosotros tenemos que entender que el ambiente vaginal va a estar dado sí por salud hormonal y por la flora bacteriana vaginal. Entonces es normal que nosotros tengamos bacterias vaginales normales en el cuerpo que permiten que mantengamos un pH ácido. Este pH ácido va a hacer que las bacterias patógenas oportunistas no tengan la oportunidad de crecer en la vagina y por lo tanto que no nos den infecciones. Y es así que el exceso de aseo, de lavados, uso de jabones, pueden alterar este pH, este ambiente, y por lo tanto permitir que las bacterias y microorganismos crezcan. Entonces, el aseo genital, el entender que no necesitamos jabones, perfumes, sprays en la zona genital para que nuestra área genital esté sana. También el uso de la ropa apretada es súper importante. Bueno, como yo muchas veces les cuento a los pacientes, finalmente el uso de nuestros interiores va a depender de qué tipo de ropa vamos a utilizar. Y entonces es muy amplias las prendas que nosotros podemos utilizar, los bodys, las fajas, los interiores que muchas veces no son de algodón, incluso para cuando hacemos actividad física. Mira que cuando hacemos actividad física hay mucho sudor, mucho calor en la zona genital, y la importancia es, de manera general, tener mayor ventilación en la zona genital. Entonces, el utilizar prendas que no sean ajustadas durante el tratamiento de infecciones vaginales, el no utilizar tampoco jabones que pueden ser más irritantes en infecciones vaginales, eso es importantísimo. Y sobre todo el completar el tratamiento y no interrumpirlo tampoco con relaciones sexuales durante el tratamiento. Ok. Y por ejemplo, siempre piden también un jabón íntimo, doctor. Dicen, ¿con qué jabón me puedo hacer la limpieza? ¿Es recomendable algún tipo de jabón específico para acá? ¿Debe tener algo en la etiqueta especial? ¿Ver el pH tal vez? ¿Necesita hacerse un aseo con jabón dentro de vagina o solo en la parte externa, que es la vulva? ¿Cuál sería el jabón ideal para la zona íntima? ¿Qué tipo de pH y la frecuencia, ¿no?, con la que se puede hacer su aseo? Bueno, no es indispensable el uso de jabones en la zona genital. También tenemos que nosotros entender como profesionales de la medicina que todas las personas somos completamente diferentes. Hay mujeres que prefieren una u otra cosa, que de hecho no sienten que solamente con el uso de agua se sienten limpias. Y bueno, y también hay cuerpos también en los que somos más sensibles a ciertos productos, a jabones, a químicos. Y entonces lo importante es individualizar siempre. O sea, la recomendación siempre será el aseo con agua nada más, la zona genital de 1 o 2 veces al día. Sin embargo, hay pacientes que no se sienten lo suficientemente limpias solamente con agua. Entonces podríamos sugerir nosotros jabones sin perfumes, sin químicos, y con pH ácido que mantenga el pH genital, explicando que el uso de los jabones finalmente es solo externo, solo en piel, solo en la zona del ingle, solo en la zona del vello púbico, que la idea no es eliminar bacterias, la idea es eliminar el exceso de sudor, el exceso de flujo de sebo que generalmente debe tener la zona genital para que justamente la ropa, las prendas no duelan, no molesten, no irriten. Entonces, principalmente la información es basada en que el uso de jabones no es esencial, no es indicado en absolutamente todas las mujeres, pero podríamos individualizar y recomendar ciertos productos, también entendiendo que no todos los cuerpos reaccionan igual y que por lo tanto mientras menos productos utilicemos en la higiene íntima es mejor.
incluso con el rasurado, ¿no? Porque no siempre se le recomienda. Hay mujeres pues que se hacen con rasuradora y se lastiman y hay una foliculitis inicial ahí, y tal vez buscan ya otras opciones, la depilación láser tal vez. Todo también muchas veces tiene que relacionarse con la moda, ¿no? Pues vemos algo en la televisión y pues también queremos eso, pero ¿qué tal el rasurado? ¿Sí? ¿Se recomienda, no se recomienda? O estas depilaciones que hacen con este tipo de equipos. ¿Se puede o no se puede? Bueno, yo suelo pensar que hay espacio para todos, cabida para todos aquí, y hay pacientes y lo más importante, yo creo, es en esta moda también de empoderarnos las mujeres, es aceptarnos. Empecemos por eso. Pero sin embargo también entiendo que hay mujeres que no se sienten cómodas con el vello púbico, que no se sienten seguras. Y bueno, por eso hay alternativas, este tipo de alternativas. Entonces, finalmente el vello en nuestro cuerpo está por una razón, justamente proteger la zona genital, proteger del sudor, de todo lo externo para que no entre dentro de la vagina. Entonces, lo ideal no es eliminar por completo el vello. Sin embargo, como digo, o sea, es aceptable, es respetable las decisiones de cada persona con su cuerpo y acompañarlos en esto. Entonces, finalmente yo siempre sugiero a los pacientes en casos de rasura a cambiar las rasuradoras con mucha frecuencia, y entendiendo también que el reto de la rasura no solo es el hecho de que se pueden contaminar los folículos, sino también que esta cuchilla también elimina como la capa más superficial de la piel en el momento que lo estamos haciendo, y eso predispone a infecciones. Entonces, si yo veo una paciente que con cada rasura tiene infecciones de repetición, entonces no hay que hacerlo más. Entonces, siempre individualizando, dando opciones, porque como digo, o sea, todas las personas tienen el derecho de decidir totalmente sobre su cuerpo y nosotros acompañar en esas decisiones. Hay molestias, no hay molestias, está generando esto un cambio, un problema en tu cuerpo, entonces no es una buena alternativa. Tenemos que buscar otra opción con la que también te sientas cómoda, pero más saludable para ti. Ok, y eso que dijiste es importante, ¿no? O sea, que si llegaras a utilizar una rasuradora, o sea, que sea como para ti, porque esa rasuradora es pues para toda la familia, ¿no? Para el papá y que está no para el hijo, y no solamente en la cara, entonces, personal. Y pues debe ser algo como que muy íntimo, ¿no? Propio de la mujer. En cambio, ¿qué pasa con los protectores diarios? ¿Sí? Mujeres pues no les gusta manchar ni un poquito, ¿sí? Medio se mancha la ropa interior y no les incomoda, entonces protector, y cuando eso es peor todavía, o sea, hay más flujo con eso. ¿Qué tal con los protectores? ¿Se puede, no se puede? Lo que pasa es que creo que una de las inseguridades de las mujeres es esta parte, ¿no? De manchar. Se siente, a veces uno, obviamente te hablo también como mujer, la incomodidad de manchar el interior. También utilizas protectores, ya. No. Ya caímos, primer error. No, pero, o sea, es importantísimo que primero educar del cuerpo, o sea, aceptar que el cuerpo, la zona genital, que tiene sudor, flujo justamente para limpiar, tiene un olor especial. Entonces la zona genital no va a oler a flores todo el tiempo. Así utilicemos perfumes, cremas con perfumes, no es lo correcto. Entonces primero aceptar que la zona genital tiene su olor. Entonces el uso de protectores, el problema del uso de protectores es que si hablamos de que la salud y la higiene íntima está en mejor ventilación, en respetar las bacterias vaginales, y el uso de protectores que generalmente producen más calor, más humedad, va a predisponer infecciones. Ahora, claro que si por ejemplo las pacientes están en los últimos días de la menstruación, y entonces ese es un flujo que es mucho más incómodo, también al momento de, las mujeres también sabemos que el momento del aseo de nuestras prendas íntimas es mucho más complejo, justo el aseo de este tipo de flujos de los últimos días del ciclo menstrual. Son muy intensos, son muy fuertes, son incómodos. Entonces, utilizarlo yo creo con mucho, o sea, en ciertas ocasiones específicas, si es muy molestoso para la paciente,
manchar su interior, pero no debemos utilizarlo diariamente, o sea, la sugerencia no es, y en caso de que tengamos que hacerlo, la recomendación es en esos días en los que utilizamos por ejemplo, los últimos días del ciclo, cambiarlo mucho más seguido, o sea, lo importante es, como digo, mejorar la ventilación de la zona genital y el uso de estos productos que son como por la comodidad en general, de el aseo de las prendas íntimas, de tampoco aceptar que tenemos flujo normalmente nosotras y que por lo tanto es normal que con el uso de ropas o prendas más apretadas o en ambientes más calurosos tengamos más flujo normal. Ya, y se tiene que siempre lavar, digamos, aparte la ropa de la mujer cuando está con una infección vaginal, porque me ha pasado que dice, Doc, ya incluso mi ropa yo la lavo a mano, no la meto a la lavadora. ¿Eso está recomendado? O sea, ¿disminuye el riesgo de una infección vaginal en apartar la ropa de esa mujer del resto de la familia? O sea, bueno, yo lo que siempre les sugiero a los pacientes con respecto al cuidado de del lavado de la ropa genital siempre es sí separar el lavado de la ropa íntima de cada miembro de la familia. Sin embargo, el cuidado de que los productos que utilizo no es algo que influye en el aseo, en la aparición o no de infecciones vaginales. Muchos pacientes, por ejemplo, con infecciones que tienen recurrentes, han venido con esta idea de que ya cambié toda mi ropa íntima, claro, todos mis interiores y aún así sigo con las infecciones. Pero es que ese no es el origen de las infecciones. Entonces, lo importante yo creo es el cuidado de cómo cuidamos nuestra zona genital, nuestros hábitos higiénicos de la zona genital, el uso de antibióticos, los cambios hormonales, incluso el estrés. Al final, entender que el pH vaginal se sostiene de la flora, del ambiente de la flora vaginal, y ese ambiente también está muy ligado a la flora intestinal. Entonces ahí es de donde el estrés puede influenciar incluso en eso. La salud también vaginal está mediado por nuestra salud hormonal, porque son los estrógenos los que sostienen este ambiente vaginal. Por eso durante la menopausia, donde los estrógenos caen, tenemos más riesgo de tener infecciones, porque sostenemos un pH ya no ácido que nos cuida de infecciones, sino ya más básico, en el que ya tenemos este riesgo de tener infecciones más recurrentes. Entonces definitivamente las prendas que utilizamos pueden influenciar cuando utilizamos ropa apretada, que no absorbe el sudor, por eso la importancia de que sea ropa interior de algodón. Sin embargo, yo no le veo la necesidad de cambiar absolutamente toda la ropa interior cuando tengo una infección vaginal en una paciente que estamos tratando. Ahora, el evaluar por qué son recurrentes, cuándo es normal, y más bien vigilar cuáles son sus hábitos, si estuvo recientemente en un tratamiento antibiótico por otra causa. Entonces, regular de nuevo la flora bacteriana son medidas muchísimo más eficaces que cambiar toda la ropa interior. Y por ejemplo, en la noche, ¿sí? ¿Se tiene que utilizar una ropa interior toda la noche, ajustada, o de preferencia sin ropa interior? Porque una vez hice un video, por ejemplo, diciendo que no tienen que dormir con la ropa interior en la noche, y los comentarios de los esposos que gracias doctor, ahora mi esposa no va a dormir con la ropa interior. En cambio el otro grupo de mujeres, no doctor, ya tengo solo 2 hijos, ya no quiero más. Entonces digamos un poco se fue al tema de una broma, ¿no? Pero en la noche, ¿es mejor algo cómodo? ¿Es mejor algo ajustado? ¿Es mejor nada? ¿Qué sería lo ideal? O sea, apoyando esta recomendación que yo siempre hago de dar más ventilación a la zona genital, siempre lo mejor sería no utilizar ropa interior al dormir, al descansar. Pero me he cruzado en el camino de la consulta ginecológica con mujeres que están acostumbradas totalmente a utilizar el interior en las noches. Y es respetable, o sea, no es algo, es como un hábito. O sea, si yo decido recomendarle que no use, yo le puedo recomendar, pero la paciente muy difícilmente se va a acostumbrar de un día para el otro a dejarlo de usar. Entonces es hablarles de la importancia de esta práctica y motivarles, incentivarles a que prueben, a que lo intenten, a que vean la diferencia al no utilizarlo, porque cuando ya tienes instaurado un hábito, una costumbre, es muy difícil cambiarlo. Ahora, no es indicación médica utilizar el interior toda la noche, pero sí,
y no utilizarlo tampoco, pero si es que lo pueden hacer, o sea, yo es lo que vengo diciéndote casi todo este podcast, es individualizarnos y evaluar a la paciente. O sea, si es muy difícil para ella, hay pacientes que me han dicho, doctora, puede decirme lo que usted quiera con mi cuidado íntimo, pero no me pida que no utilice el interior en las noches. O sea, yo no me siento bien no utilizándolo. Entonces, tratar de... Cada paciente es distinto. Sí, total. Entonces, tratar de explicar las razones y motivarle a un cambio progresivo. Está bien, no lo utilices un día esta semana y prueba cómo te sientes. O sea, apoyar un poco en este cambio, poco a poco, no de manera brusca, y acompañarles. O sea, okay, es claro, sí. Importante. Y hay mujeres también. Este podcast es libre de tabúes, libre de mitos, y pues hay mujeres que también utilizan ciertos objetos, ¿sí?, para autosatisfacción. Uh-huh. Entonces, esto es un riesgo también. Debe hacerse un aseo con algún líquido especial, este tipo de objetos, antes de usarlos. No se debe compartir. Entonces se debe utilizar, por ejemplo, un preservativo incluso en un consolador antes de usarlo. Ahí, en cambio, ¿qué sería lo recomendable? Bueno, con respecto a los dispositivos amplios que hay, no solo como de placer sexual femenino, en el uso de pareja, cuando hay relaciones de pareja incluso homosexuales, hay muchos juguetes hablando ya en el ámbito sexual y del placer femenino. Es importante aclarar que lo ideal es que el uso sea íntimo y solo personal. No compartir con todo el mundo. No compartirlo con todo el mundo. Incluso durante una relación sexual, incluso homosexual, en la que es más probable que ocurra que se pueda compartir. Es importantísimo saber que el compartir va a predisponer a la aparición de infecciones. Y por lo tanto, siempre estos productos vienen con muchísima información, incluso de cómo hacer el cuidado de la limpieza de los equipos, o sea, lo importante es que la zona genital sí debemos nosotros tener mucho cuidado y respeto al momento incluso del placer sexual. Entonces, sí, el no compartir y sobre todo tener el aseo correcto, adecuado de los equipos es importantísimo. ¿Y qué pasa con la copa menstrual? ¿Sí? Hay diferentes, digamos, tamaños de copa menstrual, y pues algunas les vuelve muy cómoda, ¿no?, ponerse una copa y que no haya un sangrado que se exteriorice. Entonces, ¿qué pasa con las copas menstruales en las mujeres que tienen infecciones vaginales a repetición? ¿Se recomiendan ellas, o por un tiempo tal vez dejarlo hasta que mejoren y después reiniciar? O sea, bueno, las copas menstruales son hechas con productos que de hecho no van a proteger a las pacientes de las infecciones. Sin embargo, muchas veces el cuidado, el uso reciente de estas puede muchas veces acompañarse o coincidir con la aparición de infecciones vaginales. Entonces, no debería el uso de copa menstrual influenciar en la aparición de las infecciones vaginales. Por lo tanto, habría que evaluar todo el contexto de qué está alrededor de estas infecciones que se están presentando. Pero si, por ejemplo, en medio de una investigación en esta paciente de cambios, hábitos, está el uso de la copa, una de las opciones sería evaluar si es que más bien estamos utilizándolo correctamente y suspender, a ver si es que el cambio, por eso es justo el individualizar y ver si es que la manera en la como estamos utilizando tal vez está predisponiendo a infecciones. Ok, y por ejemplo, hay mujeres que tal vez acuden a baños públicos, ¿sí? Y es un riesgo utilizar, van a orinar, ¿no? Y es un riesgo coger ese papel ahí, secarse, deben llevar sus propios toallas húmedas, o también es un riesgo utilizar toallas húmedas. ¿Cómo debería ser ahí el cuidado íntimo en esta mujer que trata de evitar una infección vaginal? Sí, o sea, las infecciones vaginales no se contagian en el uso de baños públicos. Sin embargo, la idea en general que es el tener ventilada, seca la zona genital, al utilizar a veces las toallitas húmedas, mantenemos este ambiente húmedo en la zona genital. Entonces,
Yo lo que suelo sobre todo sugerir a los pacientes es siempre mantener seca la zona genital. Entonces, si voy al baño a orinar, es indispensable que si para el aseo utilizo toalla íntima, al final necesito secar la zona genital. Ahora, yo incluso por todo esto de los estudios de piso pélvico y cuidados de la zona de la pelvis, pues cada vez está menos sugerido orinar como las mujeres siempre intentamos en los baños públicos, casi que paradas. Claro. Sin embargo, eso no es una buena recomendación para nuestra salud pélvica. Entonces, yo lo que suelo sugerir a las pacientes es hay hoy por hoy desinfectantes, hay toallitas desinfectantes, hay protectores de los inodoros que nos pueden ayudar a mejorar estas experiencias en los baños públicos. Claro, pero digamos, si una mujer se va a un partido de fútbol, imagínate que todo en el entretiempo, todo el mundo, entonces es complicado, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo digo, o sea, si se van a un sitio en donde tal vez van a estar un tiempo prolongado ahí, mejor ir desde la casa, sí. Orinando, son haciendo sus necesidades, entonces, para no usar esto. Y bueno, una vez que tú ya les evalúas en la consulta para ver qué tipo de infección tienen, les das todos pues tus consejos para el cuidado íntimo, ¿cómo le abordas el tema de la infección vaginal en caso, por ejemplo, que sea de transmisión sexual? ¿Sí? Hablando de una tricomoniasis, ¿cómo le abordas si está ahí la pareja? Porque le vas a dar la noticia, ¿sí? Tiene una tricomoniasis y uno de los dos pues algo pasó, ¿no? Entonces va a haber una pelea, discusiones. ¿Cómo le abordas para que no haya ese conflicto? Creo que nosotros tenemos esta parte súper sensible de la salud sexual de la mujer y cómo nosotros justamente abordamos estas noticias, no solo estas infecciones de transmisión sexual, sino también, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los screening de cáncer de cervix al momento de hacer una genotipificación de HPV, cómo abordamos, cómo damos la noticia es muy importante para sostener a la pareja también. O sea, yo lo que generalmente trato de hacer es que siempre hablar obviamente con la verdad, pero sin creo que es importante que nosotros al hablar y expresarnos sin juicio, pero al mismo tiempo creo que incentivar la comunicación en la pareja, incentivar que finalmente están con nosotros por buscar salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo damos información y cómo hablamos de la necesidad del tratamiento en pareja sin irnos más allá y sin ser tan específicos? Es lo que yo suelo utilizar. O sea, mucho de no hablar directamente de seguramente, o sea, es una infección de transmisión sexual y seguramente algo sucedió en la sexualidad, en las prácticas sexuales de uno de los dos y estamos con esta infección ahora, sino más bien hay que evaluar las prácticas sexuales de la pareja y ambos van a necesitar tratamiento y probablemente tengamos que hacer exámenes a ambos, pero tratando de ir poco a poco dándoles esta información sin tal vez buscar un culpable, ¿no? Sí, buscar un culpable o empeorar la noticia, ¿no? O sea, sí hay un culpable realmente, pero tienes que tener un tino ahí para... Exacto, claro. Exacto. O sea, no ni asumir la pareja, porque tampoco sabemos o sea, absolutamente todas las pacientes. Pero tú como mujer estás como que ya enojada porque sabes dónde está apoyándole a tu género, ¿no? Yo trato de... La verdad es que yo lo que trato es de sostener a la pareja. Ser imparcial. O sea, sí, trato mucho de ser imparcial. Y definitivamente voy a defender mi gremio, claro, sí. Mi gremio siempre, pero eso podría empeorar la reacción e incluso podemos ocasionar una separación, un divorcio, la ruptura de una familia. Entonces, y esa responsabilidad es la que yo me la tomo muy, muy en serio. Es importante, ¿no?, que el médico, en este caso, nosotros que somos ginecólogos, abordemos de una forma muy empática, científica, y pues para no estar ni del un lado ni del otro, sabiendo que muchas veces esto sí hubo una infección por alguien más que hubo, ¿no?, en esos casos. Y yo lo que suelo también hacer es como
asegurarme más allá, o sea, porque muchas veces nosotros sí podemos darnos cuenta en la consulta, sí podemos identificar, por ejemplo, en el caso de la tricomona. Aún así, es importantísimo para mí tener algo más objetivo para ellos. Entonces, yo suelo tomar muestras, por ejemplo, cuando tengo este cuadro enfrente. Y entonces con eso tener como tal vez más respaldo de poder hablar de salud sexual en esa pareja. Entonces yo suelo tal vez también tomar esta otra iniciativa para con más seguridad también hablar con ellos al respecto. Pero principalmente yo creo que el no buscar culpables es una de las cosas que deberíamos hacer. Porque, bueno, pues no sabemos el contexto y la vida detrás de cada pareja. Sí, y siempre les das el seguimiento, es decir, les das tratamiento y le dices que regrese, o ya con lo que le diste en el caso de candidiasis, vaginosis o tricomoniasis, le dices, bueno, esto es, toma este tiempo a la pareja en tricomoniasis, ya no les citas nuevamente o les vuelves a citar para, no sé, verle algún detalle que te faltó o ver su evolución, ver si los síntomas desaparecieron, o ya le dices no vuelva más. No, en general cuando los pacientes van por una consulta ginecológica, aunque sea su motivo de consulta, la infección siempre va más allá, ¿no? Cómo son sus ciclos, cómo son sus cuidados, y siempre hay algo más, o sea, el control, por ejemplo. La mayoría de mujeres que va por el tratamiento de una infección suelen haberse hecho su último Papa Nicolau hace más de un año. Y entonces hay que hacer seguimiento, hay que hacer el control. Entonces, la mayoría de veces hacemos seguimiento. Y probablemente la falta de seguimiento no va por la necesidad de nosotros hacer un control, sino por la falta de tiempo de los pacientes, como digo, de recursos, la falta de educación también, en el sentido de que el hacer controles es necesario para ver si la infección efectivamente se curó, no se curó, ver cómo son los cuidados, si volvieron a aparecer los síntomas. Entonces yo, de acuerdo al tipo de infección, sí sugiero el control. Sin embargo, también especifico que si los síntomas se vuelven a presentar en menos de 2 meses, es necesario que tengamos un control inmediatamente. Okay. Y la paciente siempre dice, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales? Sí, ¿se puede tener relaciones sexuales durante el tratamiento de la infección vaginal o cortar por qué tiempo? No, nunca. Las infecciones vaginales necesitan terminar su tratamiento para reiniciar vida sexual. También cuándo deben reiniciar también depende de si las infecciones son recurrentes, y entonces después de terminar el tratamiento deberíamos hacer más estudios, ¿no? Y hacer cambios de hábitos y probablemente cambios en estas rutinas durante las relaciones sexuales. Por ejemplo, el uso del preservativo, pues el semen también puede alterar el pH vaginal en una mujer que ya tiene un pH vaginal que se altera con mucha facilidad. Entonces sugerencias y todo de cambios durante las relaciones sexuales ahí son importantes, pero específicamente no deberían tener relaciones sexuales durante el tratamiento. Muchas veces la mujer puede tener hasta vergüenza de tener un olor todo el tiempo, que este olor aumentó después de las relaciones sexuales, o con su ropa, ¿no? Y su entorno percibe ese olor. Entonces, ¿te ha pasado esto que por una infección vaginal que se hizo recurrente hubo una separación? Muchísimo. Me pasa que las pacientes limitan su vida sexual porque tienen las molestias justo después de tener relaciones sexuales. Y entonces ellas tienen al inicio les incomoda, y después en cambio tienen rechazo al tener relaciones sexuales. Es un problema muy común. La primera causa de consulta en el ginecólogo, las infecciones vaginales. Sí, pero justo enfocándome en este momento ahora en la salud sexual y en el tabú de hablar de la sexualidad en la consulta, lo poco que hablamos, por ejemplo, que yo limito mi vida sexual porque tengo relaciones sexuales, cuando la sexualidad es un placer que tiene derecho el hombre y la mujer eso es una vida sexual saludable, eso es una salud sexual realmente, el tener placer, el disfrutar de su vida sexual, y no se trata solo de complacer a la pareja. Entonces este también es un tema bastante complejo. Sí, vamos a conversar en nuestro próximo episodio con la misma invitada. Es importantísimo. Creo que yo trato de justamente
hablarles a los pacientes de la importancia de hablar de esto, de comunicarnos con la pareja, con sus médicos, con sus ginecólogos, del placer sexual durante las relaciones sexuales, y para, por ejemplo, no tomar estas decisiones de, no, yo prefiero no tener relaciones sexuales porque si no me viene una infección. Y el impacto que eso tiene sobre la paciente. Y el hombre sufre. Y sobre su pareja. La relación de pareja se rompe también. Sí. La sexualidad es una arista muy importante en esa relación de pareja. Es que desde pequeños también como que nos enseñaron eso, ¿no? A tapar, o sea, no hablar de genitalidad, sí. De que cuidado, no sé, por ejemplo, personalmente, digamos, durante la pubertad no hubo alguien que me esté hablando de esto, y creo que les pasa a la mayoría, ¿no? Sí. Entonces, desde pequeños nos acostumbraron a callar sobre sexualidad, pues es un hábito, una costumbre que ya de adultas, pues si siempre nos enseñaron así debe de ser. Y aparte de que si su infancia, su adolescencia fue de esa manera, también a sus hijos les van a enseñar lo mismo. Entonces, como que una seguidilla de cosas. O sobre todo no se habla de eso, simplemente exacto, no se topa el tema. Y mujeres que han pasado toda su vida, incluso porque después de la edad reproductiva, la etapa reproductiva, se pone más complicada la salud sexual. Entonces, mujeres que ya están en la menopausia y que nunca han disfrutado de su salud sexual, que durante la menopausia es mucho más incómoda, dolorosa, difícil. Y entonces esta parte, no solo durante las infecciones vaginales que se ve afectada, sino creo que en las mujeres esta parte es está muy por debajo de la alfombra, manejada, tratada, conversada, hablada y también informada. O sea, que la salud sexual no es solo de la vida de pareja también. ¿Y te ha pasado que hay mujeres que dicen, soy alérgica al semen de mi pareja? Sí, o sea, o al preservativo. O al preservativo, pero sí dice, o sea, tenía 2 parejas y con esta pareja el semen no lo tolero, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Realmente hay alergia al semen o es por algún mecanismo fisiológico, patológico que le está sucediendo esto? ¿Cómo explicaríamos esto? No es una alergia, no es una alergia como tal al semen, es principalmente los cambios en el pH vaginal. El pH vaginal, el cuerpo sostiene este pH vaginal por las bacterias, la producción de ácido láctico, la salud hormonal, el estrés, la alimentación, los medicamentos. Entonces es definitivamente es una alteración fisiológica, se podría decir de ambos, pero no es una alergia al semen. Ok, ¿y la alimentación? ¿Cómo tú le enfocas en tu consulta? ¿Es importante? Si tiene infecciones recurrentes, ¿le pides algún cambio? ¿Ciertos alimentos les prohíbes? ¿Les limitas? ¿Otros no? ¿Cómo vas de eso en tu consulta? Sí, sobre todo en los pacientes que tienen estas infecciones a repetición, sobre todo por cándida, y donde se evidencia la alteración de la microbiota. Yo sí me enfoco mucho en la alimentación. De hecho, creo que son pacientes que deben ser manejadas multidisciplinariamente. Y yo suelo sugerir la limitación en el consumo de lácteos, de grasas, de azúcares procesados, que la cándida es de ahí, con estos productos es con los que se alimenta también. Regular el pH, consumir más fibra, consumir probióticos o alimentos que mejoren su flora intestinal, el kefir, la kombucha, alimentos que ayuden a estabilizar su flora bacteriana y de tal manera que su flora vaginal también se restablezca, que toma tiempo, son hábitos también. Entonces es de evaluar cómo se alimentan los pacientes. Por lo tanto sí suelo también darle un enfoque en esa parte. Sí. ¿Ya? Y por ejemplo en las vaginitis como está muy cerca ahí el introito y está más arribita está la uretra, entonces cuando hay una vulvitis y una vaginitis también la uretra sufre. Entonces ha pasado también muchas veces que la mujer viene con ardor al orinar, le incomoda. Y muchas veces sin un examen, un cultivo de orina, un examen de orina básico, vamos directamente al antibiótico. Entonces, pero en las vaginitis también puede haber un poquito de ardor al orinar por la proximidad de la uretra, ¿no? Entonces, el abuso de antibióticos sin exámenes previos, sobre todo en la infección de vías urinarias, y por ejemplo, yéndonos de la parte genital, hay mujeres
que a veces recomendadas por alguien o la automedicación, dolor de garganta. En las farmacias. Sí, dolor de garganta, las gripes. Si dice, doc, me dio una gripe y están tomando acitromicina cuando son contextos muy diferentes. Ajá. Entonces, el antibiótico también daña esta microbiota, hace perder estos lactobacilos, se cambió el pH y pues creo que ahí ningún tratamiento, por más ginecólogo bueno que sea, va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces no sé si te ha pasado que llega una paciente ya vista por muchos ginecólogos y tú ves el ginecólogo top de tu ciudad y dices, no, hasta él ya le trató. Me ha pasado incluso que profesores, docentes míos de la universidad ya le vieron y ahora vienen conmigo. Entonces es a veces ya muy difícil enfocar a una mujer cuando sí le han dado todos estos consejos, porque todo ginecólogo o la gran mayoría sabe que tiene que hacer estos hábitos. Entonces ya te llega una paciente que tiene todos los medicamentos y ya a veces no sabes ni cómo enfocarle. Y que probablemente tú necesitas para tratar esa infección que está en ese momento, uno de los que ya utilizó, sí, también repetirlo. Y ganarte la confianza de la paciente de que después de que ya ha recibido tantos tratamientos y que sienta que no se cura, necesita nuevamente también, ¿no? El tratamiento, sí. O sea, creo que cuando hay muchos pacientes que llegan con este motivo de consulta, que es el, ya me han dado tantos tratamientos y no me curo, y es en volver a enfocar y volver a hacer la pregunta para que se vuelvan a ubicar estas ideas, el volver a hacer una pregunta, el no te curas, o sea, después del tratamiento nunca pasan los síntomas o pasan y después de un tiempo vuelve a dar la molestia, porque eso es importantísimo, porque es justamente este error de creer que no se curan nunca, pero en realidad reciben tratamiento, les pasa las molestias, vuelve a darse la infección, y entonces ahí es cuando hablamos de infecciones recurrentes y de evaluar justamente han recibido tratamiento antibiótico, cómo son sus hábitos de higiene, utilizan protectores diarios, la ropa que utilizan. Entonces es más bien cambiar el enfoque de su salud genital, de cómo son sus hábitos de higiene, más que llenar a esa paciente de medicamentos, de tratamientos. Entonces, y que sobre todo la importancia está en la entrevista con ella, de cómo son sus cuidados, que es más allá del tratamiento y los múltiples tratamientos que ha recibido por más especialistas y colegas, qué otras cosas está haciendo en sus actividades, en su actividad física, o otros tratamientos, o antibióticos, que el tratamiento del Helicobacter pylori, que hace poco estuvo con una infección justo de vías respiratorias y recibió antibiótico. Es importantísimo para que el manejo por nuestra parte se especifique en reponer flora, más que y explicarle la importancia de eso para que no vengan a repetición. Ahora, justo lo que hablabas de los síntomas urinarios es súper interesante, porque muchos pacientes que tienen el ardor al orinar creen que es de vías urinarias, y muchas veces se trata más bien de una infección vaginal que genera irritación, y el momento que toca la orina, que es ácida, caliente, en la zona lastimada, sienten un ardor, y después de ya a veces incluso automedicarse y no cede, acuden a la consulta. Es importantísimo por eso la exploración. Entonces, y al revés también, pacientes en los que sienten ardor al orinar o picazón y creen que es infección de vías urinarias, cuando se trata de una infección vaginal, y se toman medicamentos que en algún momento ya les mandaron para vías urinarias, e incluso vienen para cuando ya el medicamento que se pusieron o se tomaron no les alivió y por eso vienen. Sí. Entonces, porque es justo la vecindad es tan cercana que los síntomas pueden confundirles a las pacientes. Sí, siempre les digo, no son dos cosas diferentes. O sea, la infección urinaria va a haber disuria, que no es exclusivamente la infección urinaria, pero puede haber frecuencia urinaria, tal vez la orina un poquito de mal olor, y a veces me dicen, doc, me puse un óvulo para la infección urinaria. Entonces no, es imposible ponerse un óvulo por la uretra, ¿no? Exacto. Eso es otra cosa. Entonces sí son puntos, enfermedades diferentes. Ahora, hay mujeres también que a veces me escriben en las redes sociales, me dicen, doc, a mí me hizo bien ponerme yogur en la zona íntima directamente. Entonces, claro, viéndolo desde un punto de vista lógico, primero no es la vía para administrarse, ¿no? Pero si en la zona vaginal existen lactobacilos, pues que son esas bacterias que le protegen, y los yogures, algunos tienen lactobacilos, entonces colocarse directamente yogur con una jeringa, a algunas mujeres les mejora.
porque estamos poblando de lactobacillus. Pero es el contexto. Pero el yogur además, no sé, pues será un yogur con fruta, será un yogur con azúcar, será un yogur con muchas cosas. Entonces alivian, pero no es la vía de administración. Ni es el tratamiento. Sí, eso. Y en caso, por ejemplo, tú envías, justo me hablabas de estas bebidas probióticas, ¿sí? El kefir, por acá no. O sea, debe tomarse. Debe ser bioral. Claro, la reposición de la flora intestinal, que a veces toma 2-4 semanas, también dependiendo de los hábitos de la paciente, va a depender, puede ser oral como puede ser local, pero cuando hablamos de probióticos y reponer la flora vaginal de manera local, hay óvulos específicos de lactobacilos que mejoran la flora bacteriana y que, dependiendo si las infecciones son recurrentes, pueden utilizarse a largo plazo, a corto plazo. Y al mismo tiempo hay, en cambio, probióticos orales que, al reponer la flora intestinal, se repone también la flora vaginal. Entonces, pero también no es cualquier probiótico, por eso es la importancia también de acudir con el especialista para sugerirles las mejores opciones y las adecuadas para justamente evitar las infecciones recurrentes. Sí, saliendo un poquito de las infecciones vaginales, hay la cistitis, le llamamos de la luna de miel, ¿sí? Parejas que se van, pues, no sé, a la playa, algún viaje, tuvieron intimidad de una forma más frecuente y regresan con ahí sí disuria y quizás y también con una infección de vías urinarias. Entonces, ¿qué recomendación le darías, ¿no?, a esa pareja, a ese matrimonio que se va de luna de miel, para que no regresen con una cistitis postcoital? O incluso no solo es los pacientes que van de luna de miel o se van como parejas de paseo, sino también los pacientes que inician vida sexual, que también tienen estas molestias cuando recién empiezan a tener relaciones sexuales y por lo tanto también podrían tener esta cistitis. La importancia de orinar después de tener relaciones sexuales para evitar infecciones de vías urinarias, del aseo con agüita fría que desinflame las vías, la zona genital. Es una de las recomendaciones, tomar mucho líquido. No todo el ardor al orinar son infecciones, como tú decías hace un momento. O sea, el aumento de la frecuencia de las relaciones sexuales puede dar esta cistitis, el aguantarse el orinar puede dar esta cistitis. Entonces, la importancia de que tampoco automedicarse cuando tenemos este tipo de síntomas, sino mejor dicho, mandar nosotros tratamiento con antibiótico una vez que tenemos un cultivo positivo para una infección, porque también hay medicamentos para relajar vías urinarias que quitan estos síntomas sin necesidad de utilizar antibióticos. Entonces, la recomendación es principalmente no automedicarse y orinar después de tener relaciones sexuales y asearse después de tener relaciones sexuales. Sin ningún producto específico, tampoco es necesario. Como hablábamos hace un momento, más bien el exceso de higiene, el exceso de productos es lo que nos va a predisponer a una infección. ¿Y relaciones sexuales en piscinas, en ríos, en jacuzzi? ¿Eso se puede, aunque sea una vez al año o nunca? Ese es un riesgo. Yo o no, todos los meses también, ¿no? Yo no suelo como meter en las preferencias de las prácticas sexuales de mi pareja, de mis pacientes, sino más bien en acompañarlas mientras descubren su sexualidad. ¿Pero que les acompañas al viaje o...? No, acompañarlas en las síntomas o molestias que tengan después de que ellos exploren su sexualidad. Con protección, con anticoncepción, por supuesto, pero a lo que voy es a que al momento de la práctica sexual ya es muy íntima cómo nos desarrollamos en ese momento, y entonces claro, el tener baños de inmersión, no solo tener relaciones sexuales en la piscina, el río, sino solamente sumergirse les puede dar una infección vaginal o de vías urinarias, porque son aguas, o al menos las piscinas, que no siempre están tratadas de la manera correcta. Entonces simplemente tienen dosis abismales de cloro y eso afecta también el pH vaginal de las mujeres y predisponen a infecciones. Entonces son prácticas que muy probablemente pueden desencadenar en infecciones, pero sin embargo muchas veces en un momento así, y ellos en su exploración de su sexualidad como pareja, pues a nosotros nos queda acompañarlos al tratamiento, a encontrar la manera de mejorar este tipo de... Sí, y el número de relaciones sexuales que puedan tener durante, no sé, un lapso de una semana, también creo que influye en el riesgo de tener algún tipo de infección vaginal, o es independiente. O sea, una pareja puede tener una vez a la semana, una pareja puede tener unas 3 o 4 veces en el día,
¿sí? O en la semana, ¿el número de relaciones sexuales influye también que puede haber una infección vaginal? Sí, se influye por el semen dentro de la vagina y que cambia el pH, altera el pH vaginal, pero hay algo que es súper interesante porque nuestro cuerpo suele muchas veces cuando tenemos una flora bacteriana fuerte resolverlo solo, o sea, y es lo que también hablamos con los pacientes esto en la consulta. El cuerpo es súper sabio y lo ideal sería que cuando, por ejemplo, hay relaciones sexuales y el semen queda dentro de la vagina de tal manera que se cambia el pH y proliferan microorganismos oportunistas que no son de transmisión sexual, como la Gardnerella o una cándida que estaba por ahí, provocan infecciones. El cuerpo, cuando nuestra salud hormonal de la microbiota de la flora vaginal está bien, está estable, el cuerpo vuelve a recuperar, se encarga de trabajar y volver a recuperar este pH ácido, lo resuelve solo muchas veces. Entonces, porque lo que se altera ahí es el pH por la acumulación del semen. Ok, no sé si te pasa que es un poco más común esto en zonas donde hay mayor humedad, playas, el oriente, si hay pacientes que a veces sí vienen desde allá y es un poco, digamos, más común este tipo de problemas en esos sectores por la humedad, ¿sí? Entonces, tiene que ver eso, la humedad y justamente lo que hablábamos de tal vez usar protectores siempre, toallas sanitarias, tal vez que no son las correctas. ¿Influye la humedad en las relaciones sexuales? Sí, influye bastante. Porque en las infecciones vaginales, En las infecciones vaginales bastante, porque la humedad hace que los microorganismos oportunistas proliferen. Entonces a ellos les encanta el calor, la humedad y proliferan cuando hay calor, humedad. Por eso es que se vuelven más comunes ahí, cuando hay humedad, cuando hay más calor, el roce también de las prendas que utilizamos. Por eso también después de que una paciente está en la piscina, en el mar y se queda con la ropa, con el terno de baño húmedo, entonces se predispone a infecciones. Y lo interesante también es que sí, cuando conversamos entre mujeres, y claro, hay mujeres que tienen más predisposición a que esto suceda, hay otras mujeres que pasan con su terno de baño húmedo, se les seca en el cuerpo y nunca tienen molestias, porque pues es así, todos somos seres humanos únicos, individuos distintos, y entonces de acuerdo a eso nosotros tenemos que cuidar nuestras prácticas. Es importante, ¿no?, que no nos comparemos y que la mujer no se compare, que porque la una tal vez tiene un peso más elevado, come de todo y nunca le pasa nada, y a la otra pues que tiene una contextura más delgada, siempre con infección vaginal. Y a veces pasa, ¿no?, y dice, Doc, ella come de todo y nunca le pasa nada. Pero también les digo yo una cosa que creo que muy pocas mujeres, o no sé, ninguna, va a estar por el mundo diciendo mi zona íntima me huele mal, estoy ahorita con flujo. Entonces también creo que es una infección que puede estar sobresilenciada, la mujer calla por vergüenza incluso, y es esa mujer que viene a la consulta pues buscando una solución. No sé si te pasa también que a veces hasta se ponen a llorar en la consulta porque, o sea, nada les ha funcionado. A mí personalmente sí, algunas pacientes han llorado porque han gastado tiempo, han gastado dinero y ya todos los óvulos han utilizado, ya van como por la segunda ronda. Entonces, y aparte su relación de pareja se está deteriorando y pues ahí se viene el llanto, ¿sí? ¿Te ha pasado esto en la consulta? Sí, creo que ahí es donde es súper importante nosotros en nuestra práctica acompaña, ¿no? El miedo, la frustración que sienten esas mujeres. Y la posibilidad que nosotros tenemos de calmar y de dar esperanza en patologías en las que se vuelven tan recurrentes que su calidad de vida se viene a afectar tan importantemente que su salud mental también se afecta. Okay. Sí, y dando ya consejos muy prácticos a nuestra audiencia, como para resumir todo lo que hemos conversado, ¿cuáles son esas cosas que deben estar sí o sí en el cuidado íntimo para no empeorar las infecciones vaginales o durante ya el tratamiento de la infección vaginal? ¿Qué debe hacer la mujer para que esto pare o no empeore? ¿Sí? Ya consejos prácticos. Consejos prácticos, me parece que principalmente pegarse al tratamiento de su ginecólogo o ginecóloga, el especialista, completarlo, no utilizar ropa interior que no absorbe el sol, porque de manera general lo que queremos es mayor ventilación para que se recupere
todo el ambiente vaginal y el tratamiento haga el efecto. Entonces evitar relaciones sexuales durante el tratamiento, no tener relaciones sexuales, no solo evitarlas, no tener relaciones sexuales, no tener baños de inmersión, piscina, hidromasaje, playa. También otra de las recomendaciones sería utilizar ropa floja, cómoda, que permita mayor ventilación en la zona genital. No utilizar tampoco productos que podrían interrumpir también la recuperación del pH vaginal o irritar más cuando hay pacientes que ya presentan irritación durante la infección. Otra recomendación es el aseo de 1 a 2 veces al día, solamente con agua. Yo suelo recomendarles a los pacientes, sobre todo el agua fría, que sientan frescura al momento de hacerse la zona genital. Y no utilizar nada más de lo que su ginecólogo o ginecóloga les recomiende. Y si es que por ahí hay alguna duda, también, o sea, el preguntar absolutamente todo lo que creen que si deben seguir o no deben seguir haciendo, porque a veces esas cositas pequeñas que las hacen de manera rutinaria, normal, que piensan que es para mejorar el cuidado, terminan siendo quienes sabotean el tratamiento, y esas prácticas, a veces por más pequeñas que sean, pueden ser las que ocasionan estas infecciones recurrentes. Tú estás, por ejemplo, ahorita justo dices preguntarle a tu ginecólogo y todo. ¿Tú estás disponible siempre para tus pacientes? En este caso estás ahí 24/7, o sea, porque siempre pasa, ¿no? Yo siempre les digo, alguna pregunta, alguna duda quedó, y dicen, no, todo bien. Ya están bajando el ascensor y dicen, no, me olvidé de preguntarles. Entonces eso pasa creo que en toda patología, y aquí en las infecciones vaginales aún más. ¿Estás ahí siempre disponible con tu celular pendiente de tus pacientes? Yo sí suelo estar disponible, o sea, no inmediatamente siempre, porque bueno, yo por los trabajos que tenemos, a veces emergencias, estamos en quirófano, soy mamá también, entonces a veces no puedo estar inmediatamente, pero sí suelo estar disponible para mis pacientes. ¿En qué tiempo le respondes? En unas 3 horas. O sea, en cuanto puedo, cuando es claro. Urgente, y justo yo comento eso con ellos, o sea, cuando es cosas urgentes como, por ejemplo, esto, llámame, es súper importante, pero incluso a veces cuando recibo mensajes o preguntas y yo en ese momento las puedo leer, pero sé que no son urgentes, termino de hacer lo que está haciendo, incluso atendiendo a otra paciente, porque a veces estamos atendiendo a otros pacientes, y respondo después con el tiempo las dudas, preguntas, sobre todo, ¿sabes quién más es? Y tú sabes también, son las pacientes embarazadas, son quienes más tienen dudas y preguntas de si pueden o no pueden hacer, si es normal o no es normal. Pero sí suelo estar disponible para mis pacientes, porque siento que somos un cúmulo de dudas, al menos como mujer. Sé también que hay cosas que tal vez durante la consulta tienen miedo, duda, vergüenza de preguntar, y se sienten más seguras de preguntarlo detrás del teléfono. Sí. ¿Y tienes algún límite en cuanto a las preguntas que te hacen? O sea, porque a veces si te preguntan directamente, Doc, ¿sabe qué? Hace 6 meses fui con usted, sí, y ahorita estoy otra vez con la infección, ¿me puede dar un tratamiento? Entonces, ¿tienes algún límite en cuanto a tus respuestas con las pacientes? Sí, cuando estamos hablando del mismo motivo de consulta por el que nos vimos la última vez, pero claro, si ya pasa un mes, hemos acabado el tratamiento, los síntomas son parecidos o son distintos síntomas, son cosas que tenemos que conversarlas en la consulta. O sea, hay cosas que... O bueno, también hay, por ejemplo, preguntas como alguna vez una paciente me preguntaba, por ejemplo, estaba embarazada, si puede ir al concierto de tal persona, de Maluma, si está bien o no está bien por su estado de gestación. Entonces esas preguntas sé que no tenemos que conversarlas en el consultorio. Sé que son dudas por las que la paciente va a tomar decisiones, si es seguro o no es seguro para ella en su estado de gestación. Entonces hay preguntas y preguntas, por eso no es un tiempo específico, pero sí probablemente depende de la pregunta. Pero si es que hay preguntas en torno al mismo motivo de consulta en esos días, yo las respondo. Ok, listo. ¿Y a las parejas les das siempre tratamiento? Porque, digamos, yo personalmente lo que hago es, la verdad que le vea también su especialista, que es el urólogo. Porque creo que no solamente es de dar una crema o una tableta, ¿no? Porque para nosotros que no estudiamos el aparato reproductor masculino, una manchita para nosotros puede ser normal, pero el urólogo, como se especializó en eso,
puede ser que sea algo más grave. Entonces, ¿te acostumbras a darles también tratamientos a la pareja en estos casos? No, yo no suelo tratar a la pareja. Y una vez, te cuento así como anécdota, me llamaba la atención de una paciente que acudía con su pareja. Lo que sí, siempre, si está la pareja, yo siempre trato de sugerirles de que la pareja se involucre también en el manejo ginecológico de las pacientes, pero lo que sí, en algún momento, como anécdota, me encontré una paciente que vino con su pareja y que me decía que su ginecólogo siempre le revisaba también a la pareja cuando ella tenía síntomas de infección. Yo le explicaba que ese no es mi campo, claro, que nosotros finalmente estudiamos ginecología y el aparato reproductor femenino y las infecciones vaginales en la mujer, pero yo no estaría certificada para evaluar al hombre sus síntomas, sus lesiones, porque hay un especialista que lo hace. Y entonces sería irresponsable de mi parte hacerlo. Entonces, sí, yo cuando tu pareja tiene síntomas, entonces es necesario que sea... Sí, es súper importante eso, ¿no? Porque sí me pasa muy común que dice, el doctor anterior sí le dio tratamiento a mi pareja, ¿usted por qué no le da? Pero a veces también siento que es en medio de esta falta de información, de creer que cuando una paciente necesita tratamiento, tiene tratamiento, es una infección de transmisión sexual, pero ellas, tal vez esa falta de conocimiento de que si damos tratamiento a la pareja es porque se trata de una infección de transmisión sexual. Sí. No es, y la mayoría de las infecciones como las que estamos hablando en este momento son infecciones oportunistas, por lo tanto no requieren del tratamiento de la pareja, pero muchas veces las pacientes se sienten más seguras, como que se van a curar porque tienen esta idea de que usted me manda tratamiento, pero si no le manda a mi pareja, otra vez me va a dar la infección. Sí, entonces se sienten a veces más seguras dándoles tratamiento a la pareja. Entonces la importancia como de informar, de educar a nuestros pacientes de que el tratamiento de la pareja es cuando ya hablamos de infecciones de transmisión sexual primero, y segundo, si es que la paciente, la pareja de la paciente tiene síntomas, no somos nosotros quienes debemos manejarlo. Ya, y hay pacientes que también utilizan, como yéndonos un poco para atrás, a los antibióticos, ¿no? Entonces, primero entender que, por ejemplo, en la candidiasis es una infección micótica por hongos, entonces, o sea, no necesitamos antibióticos porque los antibióticos actúan contra las bacterias. Entonces, yo les hago una analogía en la consulta y les digo, es como hacer una prueba de embarazo a un hombre. ¿Sí? No tiene sentido dar antibióticos en las infecciones por hongos. Entonces, ¿qué antibióticos de los que se tienen a la mente, o sea, no deberían usar? Porque hay pacientes que han utilizado ya de todo, les dan de todo, y pues, ¿qué antibióticos no van a usar para las infecciones por candidiasis? O sea, ningún antibiótico deberían utilizar por infección por candidiasis. Nos puedes dar nombres para que puedan escuchar, para que vayan un ratito a su cajón y digan, no, este ha sido antibiótico. Sí. Generalmente lo que siempre van a encontrar que suelen estar en los óvulos es el metronidazol, la clindamicina sola. O sea, digo esto porque hay productos que son combinados que podrían funcionar, pero en realidad ningún óvulo que tenga solo antibiótico aliviaría una infección por cándida. Ampollas, y peor vía oral. Ceftriaxona, mucho gentamicina. Menos, porque a veces pasa que, claro, toman antibióticos y también pasa que hay pacientes que dicen como solo con estos óvulos me pasa. No sé si te ha pasado, que solo una vez, es más, vienen con el anotadito y te dicen como una vez me mandaron este óvulo y con esto me pasó. Entonces, y claro, si tú no les mandas el mismo óvulo, no se sienten contentas. Entonces, más bien explicarles a ver, cuáles son tus síntomas, la infección es esto. Y claro, cuando es honguitos, el antibiótico no te hace nada. Y claro, explicarles justamente un poco más de por qué se dan y por qué damos este tratamiento o por qué se vuelven a presentar. Sí. La educación de las pacientes creo que es lo más importante. Yo, como ya les conozco y sé que están esperando que nombremos el tratamiento por la candidiasis, que nombremos el de la vaginosis, pero vamos a armarles como en un grupo, ¿no? Para no dar nombres, sí, porque si no se complica todo. Pero por ejemplo, en las candidiasis, sí, los medicamentos son los antimicóticos, ¿no es cierto? Ahí vamos a dar antimicóticos. Mandemos dos nombrecitos, ya el fluconazol y el clotrimazol, es en candidiasis, ¿sí? Pero hay muchos más. Y hay dosis, y hay dependiendo, por ejemplo, pacientes que están menstruando y no pueden recibir óvulos, entonces optamos por esta opción oral. Sí. Entonces eso es importante. Por otro lado, en la vaginosis por Gardnerella,
Y en la tricomoniasis lo bueno es que se comparte el tratamiento. Ambos se utiliza la clindamicina y el metronidazol. Ya, entonces, pero las dosis, sí, las vías de administración son importantísimas, y en ese sentido, en cambio, la Gardnerella y la tricomona podrían tener dosis diferentes. Claro, exacto, y seguimiento diferente, porque una es de transmisión sexual, la otra como que se le está involucrando también, pero son cosas diferentes, ¿sí? Listo. Y llegamos al segmento en donde a mí me encanta esto, porque les comienzo a hacer preguntas a nuestra invitada y tiene siempre la cara así toda asustada de qué les voy a preguntar, porque nada está preparado. Entonces, te había dicho al inicio que te conocí en el posgrado. Realmente yo te conocía desde antes, solamente que no nos involucramos un poquito más, porque tú fuiste interna del Hospital Enrique Garcés. Yo también fui interno de ahí, solo que digamos, era el interno mayor que decía en ese tiempo. Tú entrabas, pero cada uno en su servicio. Entonces por ahí te vi alguna vez, pero ya en el posgrado te conocí. Entonces, y conocí un poquito tu vida personal, no porque me contabas, sino porque te veía, sí, en esa rotación en donde tenías algún tipo de no sé, problemas, como todo posgradista, problemas a veces económicos, que no sabe cómo solventar todos los años de posgrado, en medio de eso familia, ¿sí? Entonces te vi un poquito sufrir en ese tiempo, ¿ya? ¿Cómo pasaste esos primeros años o semestres de posgrado desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Fue duro iniciar el posgrado? Fue muy difícil. Fue muy difícil porque primero entrar a un posgrado aquí en el país es bastante complicado por la cantidad de médicos que queremos estudiar una especialidad. Y para cuando yo ya con el examen y con el puntaje logro entrar al posgrado, y el primer acercamiento de la universidad me dice que mi primera rotación es en Tulcán. Yo en ese entonces estaba casada, tenía una hija de 1 año y medio. Saber que me tenía que ir a vivir 6 meses a Tulcán fue el primer baldazo de agua, porque no era solo dejar de trabajar para empezar a estudiar 4 años y cómo lo íbamos a hacer como familia, sino también era el dejar a mi familia 6 meses por un sueño que era inicialmente de crecer todos juntos, ¿no? Fue muy difícil los primeros años, todos los 4 años fueron difíciles. Los 8 semestres. Sí, fue muy difícil cuando, sobre todo, entender que nuestro ritmo como estudiantes es muy fuerte. Y creo que erróneamente pensamos que cuando se acaben los estudios va a ser más tranquilo. Cuando nos volvemos profesionales especialistas, la responsabilidad es mayor y el trabajo es muchísimo más, muchas veces. Entonces, los primeros años fueron complejos porque estaba lejos de casa, lejos de mi familia. Mi pareja, también fue complejo la relación de pareja, por no entrar más a detalle en esa situación. Pero, y claro, nosotros éramos 4 en la misma rotación, lejísimos, porque ni siquiera estábamos a 1 o 2 horas de casa, estábamos a 4 horas, 5 horas. Si es que podíamos llegar en carro. Y llegaba, tal vez si regresábamos en bus, eran unas 6 horas de viaje. Claro. Entonces no estábamos cerca de casa y de alguna manera siento que en el hospital, con cada rotación, nosotros encontramos una nueva familia. O sea, nos acompañábamos tan lejos primero y por eso creo que se volvieron como mucho el sostén en los primeros 6 meses, porque estar lejos de casa no era nada fácil, ¿no? Pero siento que eso es lo bueno de cruzar, por coincidir con gente que te apoya y te sostiene y te aconseja cuando las cosas se ponen bastante difíciles, ¿no? Así que es cierto que nosotros conocimos en la primera rotación y nunca más volvimos a rotar juntos, ¿no? Pero para mí fue muy especial esa primera rotación porque me demostró que podíamos sostener. Pero no, o sea, yo 6 meses que te vi llorando, ya otra vez encontrarte en otra rotación, otra vez llorando, ya no valía. No quería. Ya no valía. Aparte de eso, que empezaste como R1, entonces
eras básicamente la como un última interno, rueda del sí, coche. como un interno. Entonces, y teníamos ahí dos compañeros que como que te estaban por exigían, graduarse. sí, te exigían y ya querías que sepas todo, ¿no? Yo me acuerdo que corrías y intentando resolver todo. Entonces, eso creo que nos ha pasado a todos R1, ¿no? Asustados. Por suerte, solo una vez en la vida uno es R1 y ese es mi consejo Sí. de vida cuando siempre pasamos en el camino. Ahorita estoy yo en la maternidad de Isidro Ayora y por ahí pasan muchos posgradistas y siempre les digo, solo hay una vez el R1 en la vida, solo una vez. Sí, pero igual tú nunca te enojas, yo nunca te vi enojada, tienes como un carácter suavito, nunca te he visto gritarle a un interno. Alguna vez que rotamos creo que un interno hizo algo malo y tú más bien como que le apoyaste y eso, y era algo grave, entonces nunca te viste enojada con nadie. Tal vez mi hija sí me debe haber visto enojada en algún momento. No, es que nunca me enojo. Tal vez tengo el carácter más suave. Tal vez me enojo, no siempre lo exteriorizo, pero siento que tengo un trato de tratar de... No, más que eso, siento que sé que el lugar de trabajo es el lugar en el que más tiempo pasamos. Y entonces trato de que el ambiente sea bonito porque ahí pasamos la mayor parte del tiempo. Entonces, y ir a trabajar como con molestia, como que actitud, voy a ir con esta gente que es así, ¿no? Es incómodo. Claro, entonces, trato de que el ambiente sea bonito. Pero yo sí me acuerdo de que de tu promoción sí hay algunos así, que tienen un ambiente medio denso, ¿no? Pero bueno, es otro tema, en otro podcast hablaremos de eso. Bueno, ¿sabes qué me llama mucho la atención cuando te estaba pidiendo de tu preparación, de tu nivel académico y todo? Me llama mucho la atención que hiciste estudios de neuromarketing, ¿sí? ¿Dónde lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y qué saliste aprendiendo de eso? Bueno, fue justo en época de pandemia, cuando yo estaba cursando el último año de la especialidad. Y surgió de... mi pareja en ese entonces estaba estudiando en la Universidad de los Hemisferios algo con respecto a marketing. Había muchos cursos que habían lanzado en la universidad para justamente reinventarnos en una época en la que no podíamos salir, muchos negocios estaban perdiendo la batalla, fue una época muy difícil. Entonces apareció esto del neuromarketing cuando yo estaba terminando el posgrado y dije, bueno, es una herramienta que seguramente me va a ayudar en mi práctica laboral. Empezar también es súper difícil, de todas las profesiones, empezar a ganarse la confianza de las personas. Creo que ser médicos es el servicio al cliente más fuerte que yo siento que podemos, sobre todo nosotros que solo manejamos mujeres. Es muy complejo, puede ser hasta muy estresante. Entonces estudié como una recomendación en ese entonces que mi pareja en ese entonces me decía, mira, esto parece bastante interesante. De inicio no sabía muy bien de qué se trataba y tuve una como reunión con la universidad de cómo esto podría ayudar a mí como ginecóloga que estaba a punto de graduarme. Me dice, es súper interesante porque finalmente los pacientes vienen a ser los clientes del médico. Y entonces es como cómo conectar con los pacientes de una manera que tú entiendes que aliviar, satisfacer sus necesidades desde ponerte en su posición. Eso fue para mí el estudiar neuromarketing. Ponerte en sus zapatos y ayudarle a resolver desde su lugar, no imponiendo como generalmente suele ser también a veces. Siento que la práctica médica o nos tienen en ese estereotipo a los médicos, ¿no? Y ese es el ser más humano o compartir tu profesión con humanidad al servicio de la gente. Ya, y bueno, ahora voy a tocar un tema delicado, sí. Ya detrás de cámara estábamos conversando un poquito. ¿Cómo está el corazoncito de la doctora Yosaya? ¿Sí? Porque yo te conocí cuando estabas un poquito mal, por no decir muy mal, ¿no? Atormentado. Sí, entonces, ¿cómo estás ahora emocionalmente? ¿Ya estás bien con tu trabajo, con tu hija, ¿no? Que justo me estabas diciendo que ya tiene ahora 10 años. Y pues en ese tiempo pues lo luchabas todo por ella, siempre le decías la Lu y escuchaba que le conversabas horas y horas ahí conversando con ella. ¿Cómo estás ahora ya emocionalmente? Ahora me siento súper bien porque siento que hemos cerrado ciclos que estaban
forzándose tal vez, con mucho dolor. Y claro, nos conocimos desde la primera rotación y ya eso creo que todo el posgrado fue bastante tormentoso cuando no tienes el apoyo detrás o alguien que te entienda realmente, porque hablábamos en algún momento con más colegas del apoyo que debe tener un médico. Vamos allá de no como cuando nosotros somos estudiantes. Yo cuando era estudiante era autofinanciada, entonces yo no trabajé los 4 años, yo no recibí un centavo esos 4 años, entonces el apoyo no solo económico, que bueno, mis papás fueron quienes me apoyaron económicamente en todos estos estudios, el tener un techo donde estar, un plato de comida, pues finalmente mi pareja en ese entonces me apoyó de esa manera, pero a lo que yo iba a hablar de apoyo es de acompañarte, de sostenerte, de realmente impulsarte a que las cosas se pongan difíciles, están ahí, ¿no? Y bueno, pues esos 4 años fueron bastante tormentosos en ese sentido. Creo que el no entender que el proyecto de estudiar una especialidad es lo que a nosotros como médicos nos iba a sacar adelante como familia, hizo que este proyecto se vuelva algo muy mío para salir adelante con mi hija y pase lo que pase afuera. Y entonces hoy por hoy me siento bastante bien. Soy una mujer felizmente divorciada. Sí. y millonaria ya, porque yo le conocí pobre. Sí, y le vi que llegó en un Mazda. Sí. Un Mazda del 2026, entonces me mandó una foto y justo veo la radio, digo, estás en un Mazda, pasó de pobre a millonario. No es cierto, o sea, bueno, creo que a lo que voy es que la paz del corazón, la paz mental, el vivir en paz no tiene precio, y sentirte y que estés en un lugar en el que te sientes bien, valorada, respetada, hace que todo lo demás sea más fácil. Entonces, ahorita me siento bien, estoy súper bien. Fueron momentos y años muy difíciles los últimos 2 años, pero de eso se trata, en medio de la incertidumbre y de las adversidades, entender que todo pasa por algo y entender también que la paz, el amor, la validación empieza dentro de uno, construyendo alrededor, y todo lo demás fluye. Sí, el tiempo pasa súper rápido, ¿no? Mira, ahora ya tienes tu trabajo, sí, ginecóloga, pues todo más estable, ¿no? Entonces regresamos a ver atrás y fueron años complicados, y más tú que eras autofinanciada, ¿no? Y estudiar un posgrado acá en el Ecuador, en una universidad privada, no es para nada fácil, ¿no? Tampoco es nada barato. Sí, o conseguimos para la universidad, pero y la comida, sí, ¿dónde está la comida para comer en el día a día? Ya conseguimos para eso y ahora para los pasajes, entonces sí es difícil. Bueno, te quiero agradecer, sí, por estar acá, por haberme aceptado la invitación a un capítulo más de mi podcast. Estoy súper agradecido porque fuiste de las personas que me dijo, ya, aquí estoy, súper chévere, vamos ahí. Solamente que hubo un lapso en el que no me respondías, yo estaba asustadísimo, dije, no me responde, pero ha sido por tu trabajo. Pero bueno, te quiero agradecer nuevamente por estar acá. Espero en un próximo episodio hablar un poco más, ¿no? De lo que tú me decías que va a ser es otro tema, sí, sobre la salud sexual y reproductiva en la mujer, sí, que son temas que a veces no se hablan, y pues lo hablaremos en otro momento. Nuevamente gracias por estar acá, y bueno, danos un mensaje final para nuestra audiencia y también cómo ha sido tu experiencia aquí en este podcast. Espacio. Bueno, primero, gracias a ti por pensar en mí, en este tema que, como tú dices, como mujer, como especialista, y al mismo tiempo como amiga, como colega, porque si bien nosotros nos vimos hace muchísimo tiempo, Santi era un personaje en el posgrado, como jamás me podría olvidar, por supuesto, conocido por eso principalmente, pero no, gracias a ti por crear estos espacios. Me parece que necesitamos crear más espacios en los que podamos hablar de educar, porque eso es lo más importante. Cuando educamos a los pacientes, ellas van a saber en qué momento ir, qué hacer, qué no hacer, hablar sin tabúes. También hace falta eso. Y te agradezco por pensar en mí, por permitirme este espacio tan bonito. Me encanta verte crecer, verte bien y creando estos espacios para mujeres, que llegue a más personas y no solo a aquellas que vienen a tu consulta, sino más allá. Sí. Eso me parece muy bonito, y felicitarte por estas iniciativas y
y nunca jamás creo que tenemos que vernos a los colegas como competencia, sino alegrarnos por los logros, por el crecimiento de los demás, porque así mismo también uno se puede inspirar y crecer, y eso es lo más bonito. Claro, esas palabras lo aprendiste del neuromarketing, cuando casi me haces llorar. Sí, entonces, por favor, yo también quiero seguir esa maestría. Sí, lo digo de verdad, honestamente. Sí, no, gracias, Josie. Gracias. Quiero cerrar este episodio con un mensaje muy claro para ti que nos estás escuchando y que quizás tienes tiempo luchando con molestias, flujo, picazón o candidiasis recurrente. No estás sola y no tienes que resignarte a vivir así. Conocerte como mujer, entender tu cuerpo y saber cómo cuidarlo es el primer paso para romper los mitos, los tabúes y todas esas creencias que muchas veces nos hacen cometer errores sin darnos cuenta. Porque el cuidado íntimo no se trata de lavarse más, ni de usar más productos, sino de escuchar lo que tu cuerpo intenta decirte, de saber cuándo pedir ayuda profesional y de entender que la automedicación nunca es la solución. Cada decisión que tomas sobre tu salud íntima puede marcar la diferencia entre vivir con miedo o vivir con tranquilidad. Porque al final, lo que todas quieren es simple: vivir sin dolor, sin miedo y disfrutando plenamente de su bienestar íntimo y emocional. Si esta información te ayudó a despejar dudas, compártelo con tus amigas, conocidas o hermanas y no te pierdas el próximo episodio de mi podcast Plenitud Íntima, en donde tratamos con cariño lo que antes tratábamos con temor y miedo. Si les gustaría agendar una cita médica, la información está en el link de mi perfil de todas mis redes sociales. Les mando un abrazo. Chao.